Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén, amén, amén. Los diáconos van a estar repartiendo el estudio de esta tarde. Hoy tenemos estudio el día de hoy. Continuamos con nuestro curso de panorama bíblico. Gloria a Dios. Dios bendiga a todas las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Gracias por estar participando de este servicio por medio de este medio. Espero que estén gozando. Amén, que reciban palabra del Señor. Les exhorto y les animo que si viven en el área de San Diego, que vengan a visitarnos. Amén, les aseguro que no se van a arrepentir. Gloria a Cristo. Bueno, hermanos, unos pequeños anuncios antes de proseguir, ¿verdad? El 12 de este mes, que es el segundo jueves de este mes, o sea, el próximo, es la reunión de jóvenes. Amén, vamos a estar aquí en el santuario a las 6 de la tarde. Amén, así que padres, ¿verdad? Animen a sus jóvenes, jóvenes mayores, ¿verdad? No me falten que estén aquí presentes. Amén, es el 12, amén, que es el próximo jueves, no es el jueves, o sea, mañana, sino el próximo. Amén, a las 6 de la tarde. Vamos a tener alabanza, vamos a tener actividad, vamos a tener premio y vamos a tener palabra. Amén, así que vengan, amén, padres, animen a sus jóvenes a no faltar, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús, y aquí pasar un buen tiempo en la presencia de Dios. La reunión de damas es el 19 y la reunión de varones es el 26, que ambos son jueves, y de igual manera en el santuario a las 6 de la tarde. Este domingo, amén, es la reunión del equipo de trabajo, ¿verdad? Recuerden, va a ser a las 4 de la tarde, aquí los espero. Amén, ¿verdad? El equipo de trabajo, ustedes saben quiénes son. Amén, hermano Rafael, su esposa, hermano Manuel, su esposa, hermano Ramiro, su esposa, hermana Margarita, hermana Connie, amén, hermana Daisy, y mi esposa que también se llama Daisy. Amén, gloria a Dios, hermana Dulce, hermano Eric, amén, gloria a Dios, hermano Giovanni, amén, hermana Ana, amén, gloria a Dios, el hermanito Isaac, gloria a Jesús. Y nuestra hermanita Noemí, está trabajando bajo el liderazgo de la hermana Tere, así que de igual manera ella presente. Amén. Y el hermano Román, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Así que estén aquí presentes, ¿verdad? El domingo a las 4. Voy a repasar unas pequeñas cosas, ¿verdad? Hablar de un orden, ¿verdad? Que vamos a estar siguiendo en Noches de Fuego. Y, ¿verdad? Voy a avanzar al mensaje, o sea, a la enseñanza, más bien dicho. ¿Verdad? Que voy a estar dando un estudio de cómo ser un busqueto. Amén. Así que no falte, ¿verdad? Para que esté presente, ¿verdad? Yo sé que la enseñanza le va a agradar y le va a ayudar mucho. De igual manera, el hermano Bautista y su esposa se van a estar, ¿verdad?, acompañándonos ese día. Ellos en tiempo futuro, ¿verdad?, se van a estar añadiendo al equipo de trabajo. Ahorita los tengo en espera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la iglesia los conozca. Amén. Y ellos conozcan a la iglesia. Amén, gloria al Señor, pero ya, ¿verdad?, tienen tiempo sirviendo en el Evangelio, para simplemente un orden a seguir, ¿verdad?, para hacer cosas mejor ordenadamente, ¿verdad? Pero ellos ya en un tiempo futuro se van a estar añadiendo al equipo de trabajo, amén, pero ese día van a estar aquí, ¿verdad?, nomás, ¿verdad?, conociendo, ¿verdad?, cómo se llevan las cosas a cabo, amén. Así que si los mira, ya sabe, hablando de ellos, hoy, ¿verdad?, hermano Bautista me habló en la tarde diciéndome que no van a poder estar aquí el día de hoy. El hermano tiene tiempo sin trabajo, amén, y le dieron ya trabajo. Solamente resulta ser que el día de hoy y de mañana fueron los días de entrenamiento, ¿verdad? Gloria al Señor, pero solamente son 2 días, ¿verdad?, que es hoy y mañana, ¿verdad?, los días de entrenamiento. Pero yo sé que el hermano tiene ya rato. De hecho, desde que fue a visitarnos, no se acuerdan, ¿verdad?, que fue por primera vez allá en otro lugar a visitarnos. Desde ese entonces, ¿verdad?, estamos en su trabajo, el hermano, ¿verdad? Ya gracias a Dios ya le dieron trabajo. Así que esa es una gran bendición, ¿verdad? Oremos, ¿verdad?, por él, su esposa, para que Dios les guarde, les bendiga y les fortalezca. Amén, gloria al Señor. Y se sientan cómodos aquí en el día pentecostal. Amén. Gloria a Dios. La hermana Mari, amén, sí, la hermana Mari, ¿verdad?, no está presente porque se cayó, ¿verdad? No tiene nada grave, pero se está recuperando de su golpe, eso es todo. La está recuperando de su golpe, ¿verdad? Pero oremos por ella, ¿verdad? Sabemos que ya van a dar avanzadas más difíciles de recuperarse de golpes fuertes. Amén, pero la hermana está bien, ¿verdad? Simplemente que está reposando para poder recuperarse más rápido. Amén, pero la hermana está bien y les manda saludos a todos. Amén. Pero oremos por ella, ¿verdad?, para que se recupere prontamente y primero Dios el domingo ya esté aquí con nosotros.
Amén. Y de igual manera, pues oremos por los que no están presentes el día de hoy, para que Dios les bendiga y les fortalezca donde quiera que se encuentren. No sé ustedes, pero desde que nos movimos ya se ve más lleno. aún cuando faltan 3 familias, ¿verdad? Ya no se ve como se miraba allá. Allá faltó una familia y se sentía que faltaban todos. A ver, aquí ya gracias a Dios no es así. A ver, así que bendito sea el nombre del Señor. Tenemos 66 sillas, hermano. Tenemos que llenarlas todas en el nombre de Jesús. Amén. Llenarlas todas en el nombre de Jesús. Amén. Muy pronto ya voy a estar hablando, ¿verdad?, con el hermano Ramiro para ver cómo nos acomodamos para el evangelismo. ¿Verdad? Queremos ya empezar a evangelizar. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Primeramente Dios, ¿verdad? Antes que este año termine, este sea el año en el cual más crecimiento veamos. Amén. Todos los años que hemos visto crecimiento, ¿verdad? Pero yo quiero que este año sea el año que más crecimiento veamos hasta este punto. Amén, gloria a Dios. Así que estemos orando por eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bueno, vamos a iniciar ya con el estudio para poder terminar a tiempo. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, por este hermoso día, esta bella tarde. Por toda la bendición, el honor, el milagro, el privilegio de poder congregarnos, Padre mío, para tener comunión contigo y los unos con nosotros, para poder ofrecerte culto a través de lo que hacemos aquí como pueblo, a través de los cantos, del clamor, de las lágrimas, de los aplausos, Padre mío, de la danza, Señor, todo lo cual te damos a ti porque tú eres Dios y Señor de nuestras vidas, Padre. En estos momentos, mi Señor amado, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que nos ayudes a estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a retenerla, a vivirla, a amarla, creerla, aplicarla, Padre mío, y poder transmitir a otros, Señor, para tu honra y tu gloria, y que tu Espíritu Santo nos ministre, Padre, y tú recibas mucha alabanza, Padre mío, entre nosotros, tu pueblo, y en la vía pentecostal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Aplausos al Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a proseguir con nuestro curso de panorama bíblico, ¿verdad? Ya terminamos Primera, Segunda de Reyes, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estudiar 2 libros, ¿verdad? Pude meter 2 libros en una sola lección, gracias a Dios, ¿verdad? Para así poder avanzar un poquito más rápido. Pero de una vez le digo, ¿verdad?, lo que yo estoy viendo, ¿verdad?, que este panorama sí nos va a tomar como unas 30 lecciones. A ver, así que, ¿verdad?, aún nos falta, ¿verdad? Pero ¿cuántos han aprendido ahorita? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí antes habían tomado un estudio de panorama bíblico? ¿Nadie? Ok, pues entonces dale gloria a Dios. Amén, ¿verdad? Dale gloria a Dios, ¿verdad? Porque usted, ¿verdad?, a través de este panorama bíblico, ¿verdad?, va a no solamente recibir historia, sino también conocer, ¿verdad?, cómo varias doctrinas las cuales aplicamos el día de hoy, ¿verdad?, no eran nuevas del nuevo pacto, sino que ya habían sido reveladas y enseñadas desde el antiguo pacto, como la justificación por medio de la fe. Amén. Hay muchos que enseñan, esto fue hasta el nuevo pacto, pero a los que ya le vamos a decir, ¿sabes qué? No es cierto. ¿Nunca has escuchado de Abraham? Es más, te lo voy a poner aún mejor. ¿Nunca has escuchado de Abel, que fue antes de Abraham? ¿Cómo fue justificado él? Fue justificado por medio de la fe. Amén. Así que, mira, nosotros vemos, ¿verdad?, como estas doctrinas que aplicamos el día de hoy en el nuevo pacto, ¿verdad?, ya estaban siendo tanto practicadas como profetizadas desde los antiguos tiempos. Amén. En las partes usted puede ir conociendo, ¿verdad?, el orden de cómo las cosas han sucedido. Muchos en la iglesia cristiana ni siquiera saben, ¿verdad?, que Israel terminó dividiéndose. Pero muchos ni saben eso, ¿verdad? Sin embargo, usted ya sabe, ¿verdad?, que por la rebeldía de Salomón, ¿verdad?, Dios lo castigó, y a través de su hijo Roboam, ¿verdad?, que fue necio y no escuchó el consejo de los ancianos, de los sabios, sino del mundano. Amén, gloria a Dios. El Señor terminó derramando su juicio y terminó dividiendo a Israel entre 2 tribus y 10 tribus, la casa de Judá y la casa de ¿qué? Israel. Amén. Muchos cristianos no saben eso, hermano. Amén. Sin embargo, usted ya lo aprendió a través de este curso. Amén. Y muchas otras cosas, ¿verdad?, que vamos aprendiendo gracias a la misericordia de Dios. Cuando vamos a iniciar, el día de hoy vamos a estudiar Primera y Segunda de Crónicas. Esta es la lección número 11. Recuerde que usted me tiene que seguir con su bosquejo,
comentario que yo agregue, ¿verdad? Apúntelo allí. Si tiene un cuaderno donde se está apuntando todas las notas, ¿verdad? De esas lecciones, pues apúntelo allí, ¿verdad? Pues usted usa un aparato electrónico como un smartphone o un iPad, está bien. Solo recordemos aparatos electrónicos, ¿verdad? Mantenerlos en silencio y no usarlos para distracción. ¿Estamos listos? Amén. ¿Todos tienen su estudio? ¿Nadie hizo falta? Ok, vamos a iniciar. Ok, vamos a empezar con Primera de Crónicas. Amén. Lo que es el tema, el autor y el espacio del tiempo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Va a incluir tanto Primera de Crónicas como Segunda de Crónicas. Para cuando ya entremos a Segunda de Crónicas no voy a tocar estos puntos. Ok, son estos tres puntos, se está tocando tanto Primera de Crónicas como Segunda de Crónicas. Ok, punto 1, tema. Primera y Segunda de Crónicas recrean una historia del Antiguo Testamento en miniatura, o sea, es un resumen. Amén. Con énfasis particulares en el pacto davídico, amén, y la adoración del templo. Amén. ¿Cuántos de aquí se acuerdan cuál es el pacto davídico? Ya lo estudiamos. Amén, gloria al Señor. Hemos visto, ¿verdad?, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Lo acabamos de ver en unas lecciones pasadas. Amén. Recuerda, el pacto davídico es cuando Dios le promete a David, cuando él quería crear el templo, ¿verdad? Pero por medio del profeta Natán le dijo: tú no vas a poder. Le dio una mala noticia, pero Dios es bueno. Le da una mala noticia y después le da una buena. Amén. Como Dios balancea las cosas. Amén. Dios te da pruebas, te da tribulación para presumirte, para formarte, para ayudarte a ir de fe, de gloria a gloria. Pero también te da cosas buenas, porque por medio de pruebas, tribulaciones y luchas te da bendición, te da prosperidad espiritual, te da promesas y te da riquezas en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios balancea las cosas. Amén. Ok, pero eso, ¿verdad?, es el pacto davídico, ¿verdad? Y el Señor entonces, cuando le dice que no iba a permitir hacer el templo porque había derramado demasiado sangre, era hombre de guerra, mas sin embargo su hijo Salomón iba a ser un hijo de paz, y a eso le iba a permitir hacer. Pero dice, ¿verdad?, te voy a prometer, o sea, voy a hacer un pacto contigo, que tu linaje, ¿verdad?, siempre va a haber un rey, ¿verdad?, sobre mi pueblo. Y sabemos que ese pacto se cumple en ¿quién? En el Señor Jesús. ¿De qué linaje venía el Señor Jesús? De David. Amén, gloria a Dios. Ok, y la adoración del templo. Amén. Ok, sigo leyendo. En términos de paralelo literario, Primera de Crónicas es el compañero de Segunda de Samuel, hermanos. Amén. Vamos a encontrar en Primera de Crónicas muchas historias que ya estudiamos en Segunda de Samuel, ya que ambos detallan el reinado del rey David. Primera de Crónicas abre con Adán, fíjese, se va desde Adán, hermano. Primera de Crónicas, y cierra con la muerte de David. Ahí son los pasajes bíblicos. Segunda de Crónicas comienza con Salomón y cubre el mismo periodo histórico que Primera y Segunda de Reyes. Por eso van a encontrar historias que ya leímos en Primera y Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas. Mientras que se enfoca exclusivamente en los reyes del reino del sur, o sea, de Judá. A diferencia, hermano, de Primera y Segunda de Reyes, que cuando lo estudiamos nos dimos cuenta que el escritor pasaba del rey de Judá al rey de Israel, del rey de Israel al rey de Judá, del rey de Judá al rey de Israel. Amén, y así se brincaba. Amén, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas ya no es así. Amén. Estos libros solamente se enfocan, Primera y Segunda de Crónicas, en el reino de Judá. Amén, qué tremendo. No, nomás se enfocan en el reino de Judá. Amén. Dice, de esta manera excluye la historia de las 10 tribus del norte y sus gobernantes, o sea, la casa de Israel, debido a su impiedad total y adoración falsa. Amén, como que el escritor fue influenciado por el Espíritu Santo a no escribir de ellos, ¿verdad?, por la rebeldía, la iniquidad, el pecado tan fuerte cual habían practicado. A diferencia de la casa de Judá, que también tuvo sus tiempos rebeldes, no digo que no, ya lo estudiamos, se rebelaron también bastante, pero a diferencia de la casa de Israel, la casa de Judá sí tuvo momentos, hermano, en que se enfocaba en Dios, servía a Dios, alababa a Dios. Amén, o sea, hicieron mucho mejor trabajo en mantenerse en relación con Dios que la casa de Israel. Comienza desde el reinado de Salomón, o sea, Segunda de Crónicas, al regreso de Babilonia en el año 538 a.C. aproximadamente. Más del 55%
original en Crónicas es único. Eso es, no se encuentra en Segunda de Samuel o en Primera o en Segunda de Reyes. Amén. Esto es que en Primera y Segunda de Crónicas, a pesar de que vamos a encontrar historias que ya leímos en Segunda de Samuel y que ya leímos en Primera y Segunda de Reyes, también vamos a encontrar historias que sometieron, o sea, no se escribieron en estos libros y que solamente se encuentran en Primera y Segunda de Crónicas. Punto 1. El título original en la Biblia hebrea era los anales, esto es, acontecimientos o sucesos de los días, o sea, en este caso los años, porque abarca años. Primera y Segunda de Crónicas eran un libro hasta que más tarde fueron divididos en los libros separados en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Amén. Y esto ya lo hemos visto bastante. Ya a este punto, usted tiene que darse cuenta que muchos de los libros nombrados en nuestra Biblia no se llamaban así originalmente. Ya para este punto se tiene que tener eso bien claro. Amén. Ya para este punto, porque ya nos hemos dado cuenta que bastantes de los libros originalmente en la Biblia hebrea tenían otro nombre. Amén. Y para este entonces usted ya debería de saber que la manera, la costumbre, ¿verdad?, en la cual los judíos nombraban estos libros era siempre basado en el primer versículo de cada libro. Amén. Génesis, en el principio, y así se llama, amén, el libro en hebreo. Amén. Y de igual manera el resto de los libros era el hábito, la costumbre que tenía el pueblo del Señor. Amén. Y obviamente, como muchos otros libros, este libro de Primera y Segunda de Crónicas en la Biblia hebrea era un solo libro. Recuerden, Primera Reyes era un solo libro también. Amén. Primera y Segunda de Crónicas también era un solo libro. Tenía otro nombre, se le cambió cuando se hizo la traducción, la Septuaginta, que recuerden, la Septuaginta se hace, amén, por la necesidad del idioma. Se estaba perdiendo el hebreo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Y por lo tanto, para que el pueblo no perdiera la palabra de Dios, se hace esta traducción, ¿verdad? Y después se hace la traducción latina, la Vulgata. Amén, gloria al Señor. Y de esa traducción nosotros sacamos casi todos los nombres de nuestra vida en castellano, en español. Amén. Gloria a Dios. Bueno, segundo punto, 2, autor. La tradición judía fuertemente se inclina a Esdras, el sacerdote, que obviamente usted y yo aceptamos esto, a bastante evidencia históricamente que fue Esdras el que escribió Primera y Segunda de Crónicas. Punto 3, espacio de tiempo. Primera y Segunda de Crónicas desde la muerte de Saúl hasta el decreto de Ciro, o sea, cuando el rey de Persia dice, ya pueden, ¿verdad?, salir de Babilonia y regresar a Jerusalén. Amén, gloria al Señor. Cubriendo un periodo de 520 años desde 1056 hasta 536 antes de Cristo. Y vuelvo a repetir, hermano, estos años son aproximaciones. Usted va a otro comentario bíblico y también le va a dar otras fechas, pero todas están entre allí. Amén, no se puede dar una fecha exacta. Amén, es muy difícil en nuestro tiempo. Solamente son aproximaciones. El libro fue escrito probablemente durante o poco después de la cautividad. O sea, Esdras escribió este libro durante la cautividad o después, ¿verdad?, que ya el rey de Persia les permitió regresar a Jerusalén. Amén. Ok, continúo. Vamos a estudiar primeramente el contenido de Primera de Crónicas y después vamos a estudiar el contenido de Segunda de Crónicas, ¿ok? So, ahorita iniciamos con Primera de Crónicas, las genealogías. Desde el capítulo 1, hermano, hasta el capítulo 9 de Primera de Crónicas es pura genealogía. Amén. Son estos capítulos que a muchos no les gusta leer. Amén. O unos hasta los brincan. Pero hay un propósito, hermano. Amén. Hay un propósito en la genealogía. Amén. Una para saber el linaje. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Pero otra también para también establecer, como le puse ahí en el punto 2, ¿verdad?, que la Biblia no es un libro de leyenda, sino que es un libro de historia. O sea que es verdad y no fueron leyendas creadas por hombres. Amén. Miren, punto 1. Esta genealogía elevada da un resumen del curso divinamente escogido de la historia de la redención. Amén. Eso es otro propósito de la genealogía.
Amén, de ver cómo Dios iba trabajando a través de su pueblo, a través de sus siervos, para ir formando, llevando a cabo su plan de salvación. Amén. De Adán a Noé, usted puede ver las citas bíblicas, no las voy a mencionar. De Set, el hijo de Noé, Abraham. De Abraham a Jacob. De Jacob a las 12 tribus. De las 12 tribus, aquellos que regresaron a Jerusalén después de la cautividad de los 70 años. Amén. Y como les dije, estas genealogías ayudan a establecer que la vida es historia verdadera y no una leyenda. Amén. Ok, siguiente página. Las historias, por decirlo de esta manera, realmente comienzan hasta el capítulo 10. Amén. Y ya inicia, ¿verdad?, con la muerte de Saúl. Note cómo nos estamos regresando, hermano, hasta el libro, ¿hasta cuál libro? Samuel. Fíjense, nos estamos regresando hasta Samuel. Amén. Ok, Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13 al 14 dice: Asimismo murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y porque consultó a qué? A una divina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Y traspuso el reino a David, hijo de Isaí. Ok, algo muy interesante de notar aquí. Dice que lo mató. Mas sin embargo, ¿cuántos de aquí recuerdan la historia de cómo Saúl murió? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Cómo se la palabra? ¿Suicidió? Eso. Suicide. Se mató a sí mismo. Amén. Mas sin embargo, noten lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que Él lo mató. Noten. Dios, ¿verdad?, está diciendo que Él lo mató. Quiero entender esto. Amén. Quiero que Dios está en control de todo, hermano. Eso es lo que da a entender, así de simple. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios lo forzó a que se suicidara? No, hermano. Lo que da a entender que Dios forjó el ambiente, forjó la situación, amén, en la cual Saúl iba a tener la opción de quitarse la vida o no quitarse la vida. Dios provocó la situación, claro que sí, porque Él está en control de todo. Pero la decisión, Dios no lo obligó. Él pudo haber decidido, no me voy a quitar la vida. Además, Él pudo haberse arrepentido. Caramba, si David se pudo arrepentir, hermano, de cometer, ¿cómo se dice?, de que mató a alguien, ¿verdad?, que no tuvo que haber matado, ¿verdad?, como a Saúl, ¿verdad?, no se iba a ser capaz de arrepentirse. Mas, sin embargo, Dios le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y este varón nunca la aprovechó. Amén. Pero vemos como aquí, ¿verdad?, el Señor está diciendo lo que Él lo mató. No porque Él lo obligó a tomar la decisión, sino porque Él preparó el ambiente, así como prepara nuestro ambiente, hermano. Preparó el ambiente a Job. Permitió que Satanás, ¿qué?, lo tentara. Pero era la decisión de Job si blasfemaba o no blasfemaba. Dios no estaba obligándolo a blasfemar o no blasfemar. Era su decisión. Dios solamente prepara, ¿qué?, el ambiente, la atmósfera, tu situación. Pero si tú pecas, no es porque Dios te obligó, es porque tú decidiste obligar. Recuérdate, en esas situaciones, amén, Dios está queriendo presumir, y Él quiere ver, hermano, si eres real o genuino, si le vas a dar la razón a Satanás o le vas a dar la razón a Dios. Amén. Si no estuvo aquí el domingo, pues vaya a Facebook y mire la predicación. Se la recomiendo. Amén. Ok. Gloria a Dios. Pero eso es por causa de eso, ¿verdad? Por eso dice lo mató, porque Dios está en control de todo. Y también, hermano, quiero que noten, ¿verdad?, que dice que porque consultó a una divina. Como que eso lo agregó allí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, ¿ven? Como que nos está dando a entender. Recuerden que todo esto está escrito por una manera, por alguna razón. No hay coincidencias. Amén. Todo está escrito de una manera, por alguna razón. Amén. Como que el escritor nos está diciendo, sí, Saúl fue rebelde, pero la que ya Dios no quiso aceptar más, la que ya de plano no aguantó, fue el hecho de que fue a consultar a una divina. Ahí donde fue donde Dios dijo, ya Saúl, ya estuvo. Te aguanté esto, te aguanté aquello, te aguanté acá,
Pero ya cuando fuiste a consultar la hechicería y a otros falsos dioses, de hecho la ley dice que cuando un israelita hace eso tenía que ser muerto. ¿Y qué es lo que le pasa a Saúl? Muere. Amén. Pero como que nos da a entender que este fue el punto en el cual ya Dios dijo, no, Saúl, hasta aquí llegaste. Amén. Ok. Punto C. David hecho rey, obviamente después de la muerte de Saúl. Su ascensión al trono, capítulo 11 al capítulo 12, que ya estudiamos un poco de todo esto, solamente vamos a leer un poco. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 4 y 9 dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Ellos habitaban en esa tierra antes que Israel. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe, o sea, el comandante general de los ejércitos de Israel. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David, que así se le conoce todavía. Y edificó en la ciudad alrededor desde el Nilo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Amén. Me brinqué, ¿verdad? Pero fue Joab, ¿verdad? El que fue el primero, amén, a ir a derrotar a los jebuseos. Y obviamente, ¿verdad? Pues usted y yo ya debíamos de saber que Joab fue el comandante, ¿verdad?, de los ejércitos de David. Amén. Y ya deberíamos de saber que Joab era un tremendo guerrero, que ayudó mucho a David, pero que también le dio muchos dolores de cabeza. Porque cuando Joab no quería sujetarse a hacer las cosas a su manera. Amén. Amaba a David de todo, pero había momentos en que Joab simplemente no le gustaban las decisiones de su rey. Amén. ¿Y qué hacía este varón? Lo hacía a su manera. Amén. Sí, fue un gran guerrero. Y sí ayudó mucho a David, hermano. Sí lo ayudó. Le dio grandes victorias. Pero también le dio grandes dolores de cabeza, y Joab terminó sufriendo las consecuencias. Amén. Ok. Y esta historia termina diciéndonos por qué David tenía tanto éxito. Porque Jehová de los ejércitos estaba ¿con quién? Con él. Esta es la razón por la cual David tenía éxito. Amén. Porque Jehová estaba con él. Esta es la razón por la cual usted y yo vamos a tener éxito. Cuando Dios esté con nosotros, hermano. De ahí depende el éxito del cristiano. De ahí depende del éxito de la iglesia. Que Dios esté con nosotros, hermano. De eso es lo cual usted se tiene que asegurar. Por lo tanto, siga el ejemplo de David. Con errores y debilidades, arrepiéntase. No sea como Saúl, hermano, que Dios se apartó de él y por eso dejó de tener éxito, hermano. Cuando Dios se aparte de ti, hermano, vas a sufrir. Vas a dejar de tener éxito. No caigas en el error de Saúl. Arrepiéntate de tus pecados. Arrepiéntate de tus malas decisiones, hermano. A veces somos tan duros de corazones que no somos humildes suficientes para aceptar como una mala decisión. Nos duele a veces. ¿Cuántos han estado allí? Que tomaron una mala decisión pensando que era una buena decisión, ¿verdad? Y obviamente las consecuencias las están sufriendo, pero les pesa aceptar, ¿verdad? Que fue una mala decisión, ¿verdad? Y por lo tanto no pueden humillarse a Dios por causa de ello. No cometamos ese error, que este es el espíritu de Saúl. No cometan ese error. Amén. Estén dispuestos a aceptar sus malas decisiones. Estén dispuestos a aceptar sus errores. Amén. Y mantengan un corazón como David, siempre dispuesto a reconocer. Cuando David hizo el censo, dijo él: hice locamente. Fíjense nomás. Reconoció que tomó una grave y mala decisión. Hice locamente. Amén. Tuvo la humildad para aceptar que no había hecho bien. Amén. Hagamos eso y el Señor no se apartará de nosotros. Ok, punto B. Los hombres valientes de David. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Para hacerle rey sobre Israel. Esto da a entender, hermano, que fue gracias a los grandes guerreros que David tuvo. Amén. Que él tuvo el ministerio, el reinado que él logró alcanzar. Amén. Ahora no te dice por la palabra de Jehová. O sea, esto da a entender que Israel tuvo esos grandes guerreros.
tuvo sus grandes líderes, tuvo sus grandes siervos, porque así Dios lo dispuso. Dios puso a esa gente en el circo de la vida de David, para que el propósito de David se pudiera cumplir. Alabado sea el nombre de Jesús. Note esto y escuche esto. El círculo de las personas que Dios permita en tu vida están allí por una razón, hermano. Están allí por una razón. Este círculo de personas al cual tú perteneces, aunque a uno te caiga gordo, hermano, déjame decirte que Dios lo puso en tu círculo por una razón. Dios lo puso en tu círculo por una razón. Porque las personas, hermano, que Dios permite que estén en tu círculo de vida, hermano, es porque son personas que Dios va a utilizar de una manera o de otra, sea positivo o sea negativo, para ayudarte a alcanzar tu propósito en Cristo. ¿En serio, hermano? Esta congregación es el grupo que Dios ha permitido que forme parte de mi círculo. Grupo de personas que si no estuvieran en el círculo de mi vida, yo no pudiera ejercer mi propósito, hermano. Es igual con ustedes, hermano. Si no fuera por este círculo de personas, amén, tal vez, ¿verdad?, el hermano Rafael nunca hubiera recibido su licencia de ministro, ¿verdad?, y hubiera empezado a predicar. Uno nunca sabe, hermano. Sabemos que Dios de una manera u otra cumple su propósito. Pero a lo que voy, hermano, es que el círculo en el cual Dios te pone, hermano, es para que te vayas desarrollando y te vayas desenvolviendo. Amén. Si Dios ha permitido que este grupo de personas sea el grupo de personas en tu vida, es porque aunque no lo creas, hermano Rafael tiene algo que darte a ti. Hermano Rosario tiene algo que darte a ti. Hermano Ramiro tiene algo que darte a ti. Hermano Mujer tiene algo que darte a ti. Hermano Eli tiene algo que darte a ti. Hermano Román tiene algo que darte a ti. Y sea poco o sea mucho, el grupo de personas que Dios permite que esté en tu círculo de vida, hermano, es el grupo de personas que Dios va a utilizar para que tú y yo podamos alcanzar nuestro propósito en Dios. Así que nunca tomes a la ligera a tus hermanos en Cristo. Nunca tomes a la ligera lo que Dios ha puesto en tu círculo de vida espiritual. Si David no hubiera tenido estos guerreros, David jamás hubiera alcanzado el reinado que alcanzó. Jamás, hermano. Porque David era un tremendo guerrero, hermano. Por él solo no hubiera podido contar los ejércitos. Él necesitaba de sus guerreros. Guerreros que estaban allí no por coincidencia, sino porque Dios los puso allí. Continuamos. Y puse a la hermana Rafael como ejemplo. Amén, que quiere esto claro. Así como puede haber puesto a cualquiera. Amén, gloria a Dios. Porque su error al intentar trasladar el arca en un carro nuevo. Este error ya lo habíamos visto, ¿verdad? En Crónicas se encuentra en el capítulo 13. Vamos a leer verso 7, verso 9 y luego 10. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Sabemos que los filisteos se habían llevado el arca. Amén, gloria al Señor Jesús. El arca tenía como 20 años que no estaba, ¿verdad? Que estaba en un lugar, ¿verdad? Y David quiso ir a agarrarla y llevársela a Jerusalén. Es lo que está pasando aquí. Pero no hizo las cosas conforme el orden de Dios. Amén. Cuando estudiamos esta historia aprendimos un principio muy importante, ¿verdad? Que buenas intenciones, si el orden de Dios no agradan al Señor. Buenas intenciones sin el orden de Dios no agradan al Señor. Esto es algo que tenemos que tener muy en mente y que nunca se nos olvide. Amén. Porque esto no se trata solamente de tener buenas obras. Esto se trata de llevar a cabo esas buenas obras, pero conforme el orden que Dios ya ha dejado, conforme el patrón que Él ya estableció a seguir. Amén. Los inconversos también tienen buenas obras, hermano. A mucha gente inconversa que da el pobre.
Mucha gente conversa que va a África a hacer casas. Amén. Pues no se trata solamente de tener buenas intenciones. Se trata de tener buenas intenciones, buenas obras, pero conforme el orden que ya Dios estableció. Aquí fue donde David cometió ese error. Él tiene una buena intención, llevar el arca a Jerusalén. ¿Era una buena intención? Claro que sí, hermano. Era una buena intención. Pero no lo hizo conforme el orden de Dios. Había un orden que Dios ya había establecido. Y por no hacer las cosas conforme el orden de Dios, provoca la ira de Dios. Si no hacemos las cosas conforme el orden de Dios, hermano, se provoca la ira de Dios. Eso fue lo que pasó aquí. Amén. Dice, no importa cuán inocente se hiciera, tocar el arca era una infracción directa de la ley de Dios y tenía que resultar en muerte. Usted puede ver eso en Números 4:15. Esto era un medio de perseverar el sentido de la santidad de Dios y el temor de acercarse a Él sin una preparación adecuada. Amén. Más aparte, ¿verdad? Que el arca cuando era transportada tenía que ser con hilitas y tenía que ser como tipo postes. Amén, que se le ponían de un lado al otro y no en un carro como lo hizo David. Amén, se hizo todo mal, desgraciadamente. Sus intenciones eran buenas, pero hizo todo mal. Amén. Ahora noten el principio aquí. Este es un medio de preservar el sentido de la santidad de Dios y el temor de acercarse a Él sin una preparación adecuada. Para acercarse a la presencia de Dios, cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, había toda una preparación que él tenía que hacer antes de entrar a ese lugar, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Esos principios siguen en pie hasta el día de hoy. Cuando la Biblia dice que sin santidad nadie va a ver al Señor, no está hablando, hermano, ya estudiamos esto un año atrás. No está hablando solamente, hermano, de la salvación. Esa palabra en inglés nos da a entender que si tú no aprendes a apartarte del pecado, no vas a poder experimentar a Dios aquí en la tierra. O sea, no puedes entrar a la presencia de Dios aquí en la tierra. No puedes presenciar su poder. No puedes presenciar su gloria, sus revelaciones, su unción. Primero tienes que prepararte, o sea, apartarte del pecado para poder presenciar a Dios. Y a veces Dios tiene misericordia y aún un pecado se manifiesta. ¿Pero para qué? Como le dijo a la mujer, deja de pecar, no peques más. Porque si continúas pecando después que te mostró misericordia y se manifestó, hermano, Él no se va a quedar, sino que Él se va a ir. Pero miren, Hebreos 10, 19, 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, o sea, tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. O sea, la presencia de Dios, llenados del Espíritu Santo, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, la obra en la cruz del Calvario. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque ahora Cristo es el sacerdote, acerquémonos, ¿con qué? Aquí está la preparación. Aquí te está diciendo el escritor, puedes entrar al lugar santísimo, pero primero te tienes que preparar. Eso es lo que tienes que hacer antes de entrar a la presencia de Dios. ¿Quieres entrar a su presencia? Lo tienes que hacer con un corazón sincero. Tiene que haber sinceridad, honestidad. No solamente buscar lo que por milagros, que por aquello, por lo otro, sino un corazón sincero. En plena certidumbre de fe, o sea, confianza en Él. Purificados los corazones de mala conciencia, arrepentidos de nuestras malas obras. Noten la preparación que tiene que ver. Y lavados los cuerpos con agua pura. Los sacerdotes se tenían que lavar, hermano, antes de entrar a la presencia de Dios. Y de igual manera, el principio sigue en pie, nos tenemos que lavar. Esto tipifica tanto el bautismo, pero también tipifica la palabra de Dios, la cual es agua viva para nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la agua nos limpia, la palabra nos limpia. Aquí, que se cree que fue el apóstol Pablo que escribió esta corta epístola, nos está enseñando, hermano, que podemos entrar al lugar santísimo. Pero nos está enseñando también que así como en el antiguo pacto, hermano, había una preparación que usted y yo teníamos que llevar a cabo. Si quieres entrar al lugar santísimo, te tienes que arrepentir, hermano.
no se puede entrar al lugar santísimo sin arrepentimiento. Hay muchos que no reciben el bautismo del Espíritu Santo porque aún no se han arrepentido genuinamente. A mí me pasó eso. Me hablaron mucho del bautismo del Espíritu Santo y yo pasaba al altar porque quería recibirlo. Pero yo nomás pasaba al altar para ver si algo pasaba. Pero nunca había sinceridad, nunca había arrepentimiento. Seguía aún en cosas que no quería dejar. Y eso me afectaba, ¿a qué? A entrar al lugar santísimo. Y no tan solamente eso, sino las otras cosas las cuales habla Pablo. Sinceridad. Si no lo estás haciendo con sinceridad, te va a afectar al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Te va a afectar entrar al lugar santísimo. Si no lo estás haciendo con fe, o sea, con confianza, hermano, te va a afectar al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Son cosas que se requieren para poder entrar al lugar santísimo. Y les recomiendo que las apliquen si no lo han recibido o para que se continúe llenando de ellas. Y continúa diciendo el apóstol: mantengamos firmes sin preocupar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerarnos unos a otros para estimularnos el amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estas ordenanzas se pueden dividir en dos maneras: para entrar al lugar santísimo y para mantenerte en el lugar santísimo. Las primeras ordenanzas para entrar al lugar santísimo. Las siguientes para mantenerte en el lugar santísimo. Mantente firme, sin fluctuar en tu esperanza, estimulándonos en el amor, amando a tu prójimo, no dejándote de congregar. Son otras, hermano. Las primeras ordenanzas para entrar al lugar santísimo y las siguientes ordenanzas para mantenerte en el lugar santísimo. Ambas requieren preparación de nosotros. Y más aparte no tiene la advertencia del apóstol: cuando ves que aquel día se acerca. Si tenían esa advertencia hace 2000 años, hermano, ¿cuánto más ahorita? Que estás viendo que hay pandemia, que estás viendo que hay recesión, que estás viendo que hay falta de comida. Hermano, no es tiempo para estar dormido. No es tiempo para estar enojándote y frustrándote por cualquier cosa. No es tiempo para estar perdiendo el ánimo por cualquier cosa, hermano. Es tiempo, hermano, para velar más que nunca. Siguiente página, creo que ya me dio cuenta, punto 3, su victoria sobre los filisteos, capítulo 14. Vamos a ver solamente el verso 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Qué tremendo, ¿no? Apenas lo ponen rey, ya empiezan las guerras. Y cuando David lo oyó, ¿salió qué? Esto es algo que distinguía mucho a David. Cuando se enfrentó a Goliat, ¿corrió de él o hacia él? Hacia él. Se enfrenta aquí, hermano, y en vez de correr de él, se salió contra ellos. Esto distinguía mucho a David. Era un hombre de fe, de confianza en Dios. En vez de huirles de las guerras, en vez de huir de las pruebas, él corría hacia ellas. Hay muchos cristianos huyen de ellas, ¿verdad? El Señor está esperando que corras hacia el gigante, pero los cristianos están corriendo del gigante. ¡Ay, no! Pero esto, hermano, categorizaba a David y lo identificaba como alguien muy diferente. A Saúl, cuando fue llamado a ser rey, dice que estaba escondido entre el equipaje. Fíjese nomás, hermano. Estaba escondido entre el equipaje. Y David, desde jovencito, dice que se enfrentaba al oso y al león. En vez de huir, se enfrentaba. Fíjese nomás, hermano. La confianza de este personaje, la fe de este personaje. Por eso Dios hizo tanto con él, hermano. Porque él no huía de las pruebas, él corría hacia ellos. Él no huía de los gigantes, él corría hacia ellos. Él no huía de las guerras, él corría hacia ellos.
¿Por qué creen que Dios usó tanto a los apóstoles? Porque no huían de las pruebas, sino que las enfrentaban. Esas son las pruebas y en las guerras donde más puedes ver el poder de Dios, hermano. Amén. Donde más puedes ver el poder de Dios. Mas sin embargo muchos no las ven porque no están dispuestos a enfrentarlas, sino que están huyendo de ellas. Tengamos el corazón de David, hermano. ¿Quieres que Dios se manifieste en gran manera? No huyas de tus gigantes, ve en contra de ellos. Punto 4. El arca es traída a Jerusalén. Capítulo 15, primera de Crónicas. Solamente vamos a leer el verso 2. Pero la primera vez le falló a David porque no hizo las cosas bien. Tenía una buena intención, pero no hizo las cosas bien. Y entonces ya después vuelve a intentarlo. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada. Noten lo que ya está revelando. El arca de Dios no debe de ser llevada, sino por quién. ¿Reconoció su error? Sí, hermano. Se dio cuenta que le había fallado en la primera por no seguir el orden de Dios. Y ya la segunda vez sigue el orden de Dios y entonces tiene éxito. Punto 5. Se encuentra la gran fiesta porque llegó el arca a Jerusalén y entonces, ¿verdad?, hacen fiesta al Señor. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida. Hay que hacerle fiesta a Dios. Punto 6. El deseo del rey de construir un templo para Jehová es negado. Eso también ya lo habíamos leído, ¿verdad? Y en Crónicas se encuentra en el capítulo 17, pero en 2 de Samuel se encuentra en el capítulo 7, verso 1 al 5, lo cual vamos a leer. Aconteció que cuando Yahvé habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Noten lo que Natán le dice: ve y hazlo. Es lo que le dice Natán. Pero noten cómo cambian las cosas, hermano. De inmediato. Aconteció que aquella noche vino la palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa que yo muere, o sea, tú no. No tenemos algo muy interesante aquí. Natán le dice a David: sí, ve, hazlo. Pues después Dios se lo manifiesta a Natán y dice: no te equivocaste. Yo no te dije que le dijeras eso a David. Yo no te dije que le dijeras que hiciera el templo. No, regrésate y ve y dile a David: tú no me vas a edificar el templo, pero voy a hacer pacto contigo. Y es donde vemos el pacto davídico. Aquí es donde vemos, hermano, que las Sagradas Escrituras no son tímidas en mostrar los errores de los siervos de Dios. No son tímidas en mostrar los errores de los siervos de Dios. Aquí vemos un error del profeta, hermano. Tal vez el profeta no lo hizo en malas intenciones, ¿verdad? Tal vez lo hizo de esa manera porque sabía que David temía a Dios y dijo: sí, Dios está contigo. Pero en sí miramos que ese no era el plan de Dios y el que el profeta se equivocó. Porque el plan de Dios no era que David construyera el templo, sino ¿quién? Salomón. Amén. Pasajes como estos, hermano, nos muestran, ¿verdad?, que sí, ¿verdad?, podemos cometer errores. No siempre, ¿verdad?, le vamos a dar al blanco. Pero aún así, hermano, mientras seamos como Natán, mientras seamos como David, mientras seamos, ¿verdad?, como el resto de los siervos de Dios, que no siempre le dieron al blanco, pero se arrepentían, se esforzaban. Amén. Dios no se aparta de uno. Amén. Eso es lo que ustedes tenemos que asegurarnos en nuestras vidas. Punto 7. Las grandes victorias militares. Esto se encuentra en el capítulo 18 al capítulo 20. Usted lo puede leer en casa. Se encuentran todas las grandes victorias militares de David. Punto 8. Vemos uno de los otros pecados de David, que fue el censo. Amén. El capítulo 21 de Primera de Crónicas. Solamente vamos a leer verso 1 al 3, después 7 al 8. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel
y citó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan. Informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. O sea, David quería saber con cuántos contaba. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será pecado a Israel. Qué interesante, hermano, que a Joab se le reveló que esto era pecado. A David no se le reveló, pero a Joab se le reveló que esto era pecado. ¿Por qué a David no se le reveló que esto era pecado? Porque aquí David ya estaba actuando en orgullo, ya estaba actuando en vanagloria. Tú te ciegas con orgullo, hermano. Siempre tengan eso en mente. El orgullo ciega. Vuelvo a repetir, el orgullo ciega. Eso fue lo que le pasó aquí a David, hermano. Joab, que fue un varón, hermano, que diría yo que no fue tan bueno como David, supo que era pecado. Y a David no se le reveló esto. ¿Por qué? Porque a David ya se le había subido a la cabeza. Tantas victorias, tanta gloria, tanto poder. Ya se le había subido. Amén. Y cuando a uno se le empieza a subir, hermano, viene la vanagloria, viene el orgullo. Amén. Y nos empieza a cegar de las cosas de Dios. Dice: asimismo, esto desagradó a Dios y hirió a Israel. O sea, Joab no estaba equivocado. Entonces dijo David a Dios, fíjese lo que dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho ¿qué? Muy locamente. Aquí vemos el corazón de David. Amén. Noten cómo él aceptó que su decisión como líder, como rey, fue malo. Es aún más difícil aceptar este tipo de cosas cuando estás acá arriba. Es aún más difícil, hermano. En serio. Es aún más difícil. Mas sin embargo, aún así, David lo pudo hacer. Y siendo rey, pudo aceptar que había hecho locamente. Ese fue el corazón de este cielo, hermano. Fue salvo no porque fue perfecto. Fue salvo porque se arrepentía. Fue salvo porque reconocía sus errores y sus debilidades, hermano. Por eso llegó a ser conforme el corazón del Señor. Miren lo que dice. Segundo de Samuel, capítulo 24, verso 1, informa que fue Dios quien incitó a David. Mas sin embargo aquí dice que fue Satanás, en lo que acabamos de leer. Esta aparente discrepancia queda resuelta comprendiendo que Dios emplea de forma soberana y permisiva a Satanás para cumplir sus propósitos. Amén. En una porción dice que fue Dios, en otra porción dice que fue Satanás. Pues ¿cómo se dice? ¿Cómo armonizamos eso? Pues fácil, Dios está en control. Dios usa a Satanás para sus propósitos. Amén. Así como Saúl. Sabemos que Saúl fue el que se mató. Pero otra porción de la Biblia dice que Dios lo mató. ¿Cómo armonizamos eso? Que Dios está en control. Amén. Así de siempre. Amén. Y sabemos, hermano, aunque a muchos cristianos les es difícil aceptar esto, Dios usa a Satanás, hermano. Dios usa a Satanás. Fíjese, Dios usa a Satanás para juzgar a los pecadores. Ahí tienen las escrituras. Para afinar a los santos. Ahí tienen las escrituras. Para disciplinar a los miembros de la iglesia. Ahí tienen las escrituras. Para purificar más a los obedientes. Ahí tienen las escrituras. ¿Usa Dios a Satanás? Sí, hermano. Dios usa a Satanás. Creo yo en mi persona que tal vez esta es la razón por la cual no lo podemos reprender directamente. Porque la Biblia no nos da permiso de decir Satanás te reprende. Ni los ángeles tienen permiso de hacer eso. Sino que hizo el ángel. El Señor te reprenda. Fíjese nomás. Podemos reprender a los demonios directamente. Pero a Satanás no se nos da este permiso. Sino que solamente decimos el Señor te reprenda. Muy probable por esta razón, hermano,
Porque nos guste o no nos guste, seamos capaces de entenderlo o no entenderlo, Dios usa a Satanás. ¿Y sabe qué, hermano? Aún entre el ser humano, Dios usa a los malos. Dios usó al famoso rey que no pudo decir su nombre. Nabucodonosor. Amén. Dios lo usó para mostrar su gloria, pero fue un hombre perverso. Pero Dios lo usó para mostrar su gloria. Amén. Lo que pasa es que a veces nos confundimos con algo, hermano, y pensamos por el hecho de que Dios usa a alguien, ya es santo y ya es salvo, y no, estamos equivocados. Es un pensamiento que necesitamos quitarnos de la mente, porque el hecho de que Dios use a alguien no significa ni que es santo ni que es salvo. Ninguna de las dos cosas, pero muchos de nosotros, por tradiciones de la iglesia, por denominaciones, etcétera, por mala enseñanza, tenemos esa mala costumbre, que porque Dios usa a alguien, creemos que es santo y creemos que es salvo, y no es así, hermano, no es así. Pablo mismo habló de los falsos profetas, dijo que a él se agradaba que predicasen, porque lo importante es que Jesucristo estaba siendo anunciado, y el Señor va a usar al falso profeta para alcanzar almas. Pero ¿usted cree que esos falsos profetas se van a salvar? No, hermano. Pero Dios usa hasta los malos, y va a usar a los falsos apóstoles, va a usar a los falsos profetas para alcanzar almas, hermano. Pero eso no significa que ellos van a ser salvos. Muchos de nosotros, hermano, empezamos en falsa doctrina. Unos empezaron con falsos profetas y falsos apóstoles que le decían que la chancla era santa. ¿Y quién sabe qué otras cosas? Que el soplo santo. Y ahí estaba aquí. Y era pura emoción. Pero ¿sabe qué, hermano? Empezamos con falsas enseñanzas. Dios usó un falso profeta para darte un poco de revelación. Pero poco a poco viniste llegando a la santa doctrina, hasta que llegaste aquí donde Dios te trajo. Y hasta donde Dios ha hecho con otros. Amén. Así ha sucedido con muchos. Empezaron con falsos apóstoles, empezaron con falsos pastores, ¿verdad? Dios usó a esos falsos pastores, a esos falsos profetas, a esas personas que no enseñan bien la palabra de Dios, para revelar un poco a esas ovejas. Y esas ovejas no terminaron siendo salvas. ¿Por qué? Porque eso poco que recibieron los llevó a ir recibiendo más en el Señor. Y así usa el Señor ese tipo de personas. Pero vuelvo a repetir, el hecho de que Dios use a alguien no significa ni que es salvo ni que es santo. Jamás, hermano. Y usted no debe estar guiándose por esas cosas. Usted tiene que guiar por los frutos. Es humilde, es obediente, es manso, se sujeta a la palabra de Dios, vive la sana doctrina o anda con ideas raras. Eso, hermano, es lo que identifica a un verdadero siervo de Dios. Y hablando en verdad de Satanás, como queda claro, Dios lo usa. Un gran ejemplo de esto, hermano, es el apóstol Pablo. Según las escrituras nos enseñan que Pablo dice que un mal espíritu lo enfermó. Deja claro que fue un mal espíritu. Pablo lo dejó bien claro, que fue un mal espíritu que lo enfermó. Y él dice, ¿por qué, hermano? Fíjese lo que Pablo dice, para que las relaciones que Dios ha dado, ¿no qué? No lo exaltasen. Dios está usando al enemigo para mantener a su amigo humilde. Esto no significa que Pablo estaba poseído, hermano. He aquí otro error en la cristiandad. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, hermano, no puede ser poseído. Pero eso no significa que no pueda ser atacado o oprimido. Hay una diferencia. La luz y las tinieblas no cohabitan. Tu cuerpo o está el Espíritu de Dios o es un espíritu
permitida, hermano, por el Espíritu Santo. Pero esto no implica que Dios no puede permitir que un mal espíritu venga, te ataque o te oprima. ¿Qué le pasó a Job? Job no fue poseído por Satanás, pero fue oprimido por Satanás. Sí, hermano. Sí lo fue. Amén. Y aquí es donde vemos, hermano, como Dios puede usar incluso el reino de las tinieblas para nuestro beneficio. Qué tremendo está eso. Fíjese, hermano, qué tremendo está eso. En el caso de Pablo, vemos que permitió un mal espíritu, pero no para que Pablo se perdiera, sino para que se salvase. Porque por medio de ese mal espíritu, Pablo cayó enfermo, pero hubo una enfermedad que lo iba a mantener humilde para que toda la unción, todos los dones, toda la revelación no lo llevase a vanagloriarse. Ok, continuamos. La preparación de los materiales para la edificación del templo y el mandato a Salomón se encuentra todo en el capítulo 22. Amén, usted lo puede leer en casa. Punto D. Los deberes de los levitas son designados. Todos se encuentran en el capítulo 23. Con la construcción de un templo permanente, sus deberes son especificados de nuevo. Esa es la manera en que iban a trabajar. Punto E. Los sacerdotes organizados, capítulo 24. Y organizaciones adicionales, capítulo 25, capítulo 26 y capítulo 26. Vemos que todo eso tiene que ver con el orden del templo en Primera de Crónicas. En la siguiente página usted ve ahí una gráfica. Amén. En esta gráfica, ¿verdad?, está el orden de esas cosas. Amén. Está deberes administrativos, deberes ministeriales, deberes de servicio, deberes financieros, deberes artísticos, fíjase nomás, deberes de protección y tareas individuales. Quiero hacer énfasis en deberes artísticos. Mira a su lado derecho. ¿Qué está bajo deberes artísticos? Músicos y cantores. Amén. Músicos y... Hermano, no es nada nuevo tener gente que le cante a Dios. No es nada nuevo tener músicos que alaben a Dios. Esto es algo desde la antigüedad. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay denominaciones que enseñan que eso es el moderno un movimiento moderno de la iglesia. Amén. No es así, hermano. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Se asignaron músicos para cantar a Dios con instrumentos. Claro, ellos no tenían todos los instrumentos modernos que nosotros tenemos. Pues obviamente, hermano, ¿verdad? Pero con los instrumentos que ellos poseían, ellos alababan a Dios. Cantaban a Dios. Ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Quién tiene su Biblia abierta? ¿Alguien tiene su Biblia? Si la abre, Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 1. Si no me equivoco, es el verso 1. Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 1. Creo que no me estoy equivocando. De la Reina Valera, si tienen esta versión. Voz alta, hermano. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Man y de Jericón, para que los profetizasen con arpas, salterios, tímpanos y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Esos son los músicos. Noten lo que dice. Iban a profetizar con los instrumentos. Se le está declarando al cántico y a la música ¿qué? Profecía, hermano. Profecía. Noten, hermano, lo que se está diciendo. Cuando usted y yo estudiamos el don de profecía, si no se recuerda, estudiamos que el don de profecía no implica solamente hablar del futuro. El don de profecía implica anunciar las verdades de Dios. Por lo tanto, cuando uno está cantando, Dios es bueno, Dios es bueno, ¿qué está haciendo uno? Profetizando. ¿Por qué estás profetizando? Porque estás anunciando una verdad de Dios. Cuando uno está predicando la palabra de Dios, se debe
¿por qué? Porque estás declarando verdades de Dios. A la música se le considera profecía. ¿Por qué? Porque mientras que están cantando que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es santo, ¿qué es lo que están haciendo? Anunciando las verdades de Dios. Claro, también tiene que ser música que haga eso. Porque mucha música que dice que es cristiana y no anuncia las verdades de Dios. Para que sea considerada profecía mientras están cantando, tiene que ser cántico que anuncie verdades de Dios. Amén. Pero solamente quería enseñar eso. Ok, continuamos. Punto B. Las palabras y oraciones finales de David, capítulo 28 y el capítulo 29 continúan todo esto. Amén. Primeramente a Israel. Solamente vamos a leer un verso de cada discurso. Le habla a Israel, primero de Crónicas 28:8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, guardad y inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y dejéis que herencia a vuestros hijos después de vosotros perfectamente. Su obediencia iba a provocar dos cosas: la promesa de Dios y herencia espiritual a sus hijos. Tu obediencia va a provocar dos cosas: tus promesas en Dios y tu herencia espiritual a tus hijos. Eso es algo muy tremendo, hermano. Como padres muchas de las veces nos esforzamos en dejar un tipo de heredad a los hijos, amén. Casa, carro, cuenta de banco, etc. La mejor heredad que como padres podemos dar a nuestros hijos, hermano, es la obediencia a Dios. Es la mejor heredad que podemos dar. Yo le digo que, hermano, dejarles una casa, si puedes dejar una casa está bien, si puedes dejar un carro está bien, si puedes dejar una cuenta de banco está bien, pero tu prioridad tiene que ser darles por herencia obediencia a Dios. Señor aquí está enseñando, hermano, que una vida de obediencia te va a ayudar a alcanzar sus promesas, pero también dejarle una herencia a tus hijos, una herencia espiritual. Yo conozco muchos padres que no tuvieron la bendición de ver sus hijos convertirse, pero vivieron toda su vida dedicados a Dios. Y ellos no lo vieron, pero ahora sus hijos están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque se dejó una herencia espiritual. Eso está tremendo, hermano. Eso está tremendo. Eso es lo que usted puede hacer en sus hijos. A veces están convertidos, o si no están, usted sigue siendo obediente a Dios. Tal vez no lo vea, hermano, pero usted se puede morir sabiendo, hermano, que ha dejado una herencia espiritual sobre ellos. El pastor Samuel Valverde, un pastor, su abuelo fue pastor, su padre fue pastor, él es pastor, sus hijos el año pasado los ordenó como pastores. No te la herencia espiritual. O sea, esos son realidades, hermano, y son bendiciones. Dios le dijo a Israel que se podían cumplir manteniendo obediencia a Dios. Y se pueden cumplir también nosotros, pero necesitamos ¿qué? Mantenernos en obediencia a Dios. Ok, continúo. Después de un discurso de Salomón, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 19-20. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Aquí David está hablando a Salomón de la construcción del templo. Amén. Quiero que noten algo, hermano, que a veces muchos no notan. Pero así como a Moisés se le reveló el diseño del tabernáculo, ¿qué creen que Dios hizo con David? Le reveló el diseño del templo. David fue como otro Moisés en ese caso, hermano. Qué tremendo está eso, hermano.
Fíjense lo que dice la Escritura. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de ¿quién? De Jehová. Noten lo que David está declarando, hermanos, del diseño del templo. Está diciendo que así como el diseño del tabernáculo fue sobrenatural, también el diseño del templo fue sobrenatural. Así como el diseño del tabernáculo fue un diseño hecho por Dios, también el diseño del templo fue un diseño hecho por Dios. Por la mano de Jehová me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Punto 2, Salomón hecho rey, y después terminan con la muerte de David. Ok, Segunda de Crónicas, su contenido. Segunda de Crónicas inicia con el reinado de Salomón, ¿verdad? Segunda de Crónicas terminó, ¿verdad?, con la muerte de David, ¿verdad? Y obviamente después de David reina Salomón, su hijo. Amén. El reinado de Salomón lo encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Primero dice los sacrificios de Salomón en Gabaón y su sabia elección. Se encuentra eso en el capítulo 1 de Segunda de Crónicas, verso 1 al 13. Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Ahí se encontraba el tabernáculo que Moisés había hecho, pero la que ya se encontraba en Jerusalén, y ahí David le había hecho una tienda, otro tipo de tabernáculo. Dice: pero David había traído el arca de Dios. Aquí está lo que le acaban de decir. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim, siguiente página, al lugar que él había preparado, porque él había levantado una tienda. ¿En dónde? En Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue consultar Salomón con aquella asamblea, o sea, en el tabernáculo de Moisés. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Según tengo entendido, hermano, que esta frase no es literal, sino que esta frase es como cuando usted y yo decimos tardó una eternidad. No es que literalmente duró una eternidad, sino que estamos diciendo que fue un largo plazo, un largo tiempo. Amén. Según de lo que yo he estudiado, esta frase da a entender que no es literal, sino que ofreció muchos holocaustos, ¿verdad? Y simplemente la frase da a entender que cuántos holocaustos ofreció, o sea, que fue una cantidad grande. Amén, pero que no es literal. Amén, sino que simplemente está dando a entender que fue mucho lo que Salomón ofreció. O si es literal, pues puede tomar literal, nada pasa. Amén. Yo solamente le estoy hablando de lo que he estudiado. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el pueblo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? O sea, le está pidiendo sabiduría para hacer las cosas conforme su voluntad, en otras palabras. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria. Gloria a Dios. Noten aquí algo, hermano. Porque
Salomón tuvo bien sus prioridades, recibió bien el Señor. La prioridad de Salomón era hacer la voluntad de Dios. Por ser eso lo primordial en su vida, ¿qué hace Dios? Le añade lo demás. ¿Qué dice el principio en el nuevo pacto? Buscar primeramente. ¿Y qué va a pasar? Va a ser añadido. El problema con muchos, lo cual esto no se cumple, es que no tienen bien sus prioridades. Antes de cualquier otra cosa, hermano, lo más importante en tu vida tiene que ser que cumplas con la voluntad de Dios. Esta debe de ser tu oración número 1. Pídele por tus hijos, pídele por trabajo, pídele por tu salud, hermano. Pero lo que siempre debería haber en tu corazón, la petición más importante, hermano, de cualquier otra petición y cualquier otra prioridad, es que tú cumplas con la voluntad de Dios. De nada te sirve que seas sano si no cumples la voluntad de Dios. De nada sirve que recibas un buen trabajo si no cumples la voluntad de Dios. De nada sirve que tus hijos lleguen a ser convertidos y tú no cumples la voluntad de Dios. Ellos se salvan, pero tú te pierdes. Tu petición, tu anhelo, tu deseo, tu prioridad, hermano, tiene que ser siempre cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, lo demás será añadido. ¿Quieres poner primeramente el reino de Dios? El reino de Dios es su gobierno, hermano. Digo, Jesús, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Ese es el reino de Dios. Que su voluntad, su mando, se haga en ti. En palabras más modernas y más simples, que te dejes mandar, carambas. Ese es el reino de Dios. Que te dejes mandar por el Señor. Que te dejes señorear por Él. Que te dejes controlar por Él. Que ya no es mi opinión, ni pensamiento, ni deseo. Que ahora es su deseo, su opinión, su pensamiento. Y cuando eso es tu prioridad, entonces el Señor añadirá. Otro principio que también encontramos aquí, que es el que se humilla a Dios, ¿qué? Exalta. Aquí hizo Salomón, se humilló, y el resultado que hace Dios, lo exalta. Punto 2. La construcción del templo se encuentra en el capítulo 2 hasta el capítulo 4. 3. La gloria del Señor y la casa. Capítulo 5. Vamos a leer solamente el verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas, ¿y qué estaban haciendo? Cantaban. Y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. A medida que alzaban la voz con trompetas y qué? ¿Y otros qué? Había muchos instrumentos de música. Había instrumentos de música y había canto hacia Dios y había clamor. Ok, a medida que alzaban la voz, había cántico, había clamor y había instrumentos. Alababan a Jehová diciendo, porque eres bueno, porque su misericordia es ¿qué? O sea, están profetizando en este cántico. ¿Por qué? Porque están anunciando verdades de Dios. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué pasa? La casa se llenó de las nubes de la gloria de Dios. Noten lo que provocó esto. Instrumentos, cántico y clamor. Instrumentos, cántico y clamor. ¿Qué entiende por qué le enseño que haga eso cuando estamos cantando a Dios? Eso es lo que tiene que suceder cuando están aquí los músicos cantando, hermano. Cuando ellos están aquí sonando instrumentos, cuando ellos están aquí buscando sus voces, allá tiene que haber un pueblo alzando su voz. Y mientras hay aquí músicos tocando instrumentos y cantando, y hay un pueblo alzando su voz, ¿qué va a estar descendiendo? La gloria de Dios. ¿Qué tremendo? Punto 4. La oración de Salomón en la dedicación del templo se encuentra en el capítulo 6. Punto 5. Jehová se apareció a Salomón de noche. Esto es el capítulo 7. Y esta aparición fue en respuesta a su oración, hermano.
Usted puede leer capítulo 6 y capítulo 7. En el capítulo 6 Salomón ora, y en el capítulo 7 Dios se le presenta en confirmación de su oración. Punto 6. La prosperidad y fama de Salomón, capítulo 8. Punto 7. La visita de la reina de Saba y la muerte de Salomón. Ya estudiamos la reina de Saba. Amén. En el capítulo 9, verso 30 y 31 se encuentra, ¿verdad?, la muerte de Salomón. Dice: reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel. ¿Cuántos años? 40 años. O sea, tuvo un reinado largo y próspero. Y dormió Salomón con sus pares y los sepultaron en la ciudad de David su padre. ¿Y reinó quién? Roboam. Aquí es donde las cosas ya empezaron a ir desgraciadamente y exageradamente hacia abajo. Punto B, el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Se encuentra en el capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Roboam rechazó el consejo sabio de los ancianos de Israel. Cuando Salomón muere, hermano, Roboam es establecido como rey. Israel se le acerca a Roboam pidiéndole que sea un poco más ligero. Amén. Roboam pide consejo. Le pide consejo primeramente a los ancianos, a los consejeros, a los que trabajaron al lado de Salomón. Obviamente eran varones que se les transmitió sabiduría y conocimiento de su rey y de su líder. Y ellos le dan un buen consejo. Ellos le dicen a Roboam: hazle caso, contesta su petición. Si tú haces eso, te los vas a ganar. Si te los ganas, vas a tener un pueblo que te sirva y que te ame. Fíjense nomás. Mas sin embargo, Roboam no quiso hacer caso al consejo espiritual, sino al consejo mundano. Y entonces, ¿qué pasa? Sucede la división del reino de Israel al norte, 10 tribus, y Judá al sur, 2 tribus. Amén. Por el hecho de que Roboam no escuchó el consejo sabio, o sea, el consejo celestial, sino que escuchó el consejo mundano, él provocó consecuencias. ¿Y sabe qué, hermano? Esto no ha cambiado. Cuando usted y yo no escuchamos el consejo celestial de la palabra de Dios, terminamos sufriendo las consecuencias de eso. Yo creo que todos podemos testificar de eso. Pero ¿cuántos aquí a veces no hemos escuchado al consejo celestial? Amén. En cualquier tipo de situación, y terminamos sufriendo las consecuencias de ello. Todos los consejos celestiales de la palabra de Dios son para eso, hermano, para privarte de consecuencias. Pero usted y yo, hermano, a veces somos tan duros que hay ciertas cosas que en ciertas situaciones no queremos hacer caso, y por no hacer caso al consejo celestial y hacer caso al consejo mundano de la carne, terminamos sufriendo lo que nunca tuviste que haber sufrido. Hay cosas que sufres porque Dios ha asignado para que vayas de fe en fe y gloria en gloria. Pero hay cosas que sufrimos por nuestras malas decisiones. Y sucede la división, lo cual era profético. Esto fue un cumplimiento de la palabra de Dios que se le había dado a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4 al 13 se encuentra. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, a Micón, ídolo abominable de los amonitas. Y hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió completamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El consejo celestial: no te unas con yugo desigual. Israel, no se unan con extranjeros. ¿Qué pasa? Salomón no sigue el consejo celestial y termina sufriendo consecuencias. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuando su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces. O sea, como que la escritura está diciendo, a pesar de que Dios se le apareció a Salomón, aún así Salomón no tuvo la capacidad, amén, hermano, de reconocer a mí que este acto que está
estaba haciendo estaba mal. Es como digamos hoy en día, a pesar que Dios te llenó con el Espíritu Santo, aún así vas y se te ocurre meterte a un strip club. A pesar de que Dios te llenó con el Espíritu Santo. Esa es la queja que estamos viendo aquí. Ese es el tipo de queja que estamos viendo. A pesar de que Dios te llenó el Espíritu Santo, ahí andas en la tele viendo pornografía. A pesar de que Dios te manifestó, allá vas bien buscando pecado. Esa es la queja que está recibiendo. Porque es tremendo, hermano, que le contestemos así a Dios. Se te manifestó. Y esa es la manera en que respondes. Esto provoca la ira de Dios. Enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido Dios veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dio Jehová a Salomón, por cuanto había esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí está la profecía, que Israel se iba a dividir por causa de la rebeldía de Salomón. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, herencia espiritual. ¿Están viendo? La herencia espiritual alcanzó a Salomón. Fíjense, hermano. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David. ¿Quién? Tu padre. Por tu padre, herencia espiritual. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor otra vez a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahora la pregunta es, ¿Roboam tenía opción? ¿Qué opina usted? ¿Roboam tenía opción, sí o no? A ver, quiero ver, hermanos. ¿Roboam tenía opción? Sí. ¿Roboam tenía opción? No. ¿Cuántos consejos tuvo Roboam? ¿Uno o dos? Tuvo dos. Tuvo elección. Roboam tuvo elección, hermano. Dios prepara la cena, hermano. Recuerden, Dios prepara la cena. Pero no nos obliga a nada, hermano. No nos obliga a nada. Él prepara la escena. Y Él preparó la escena. Pero Roboam, hermano, podía elegir si la profecía se iba a cumplir en él, sí o no. Si él hubiera escuchado el consejo celestial y hubiera seguido los pasos de su abuelo y después de su padre, porque Salomón sí se arrepintió, lo vemos en Eclesiastés. Entonces, hermano, este juicio no se hubiera cumplido. Varias veces en la porción de la palabra, hermano, vemos cuando Dios decreta algo, pero el siervo se arrepiente y ¿qué hace Dios? Retrae la palabra. Lo hemos visto varias veces, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Aún cambiar de opinión. Si Dios quiere cambiar de opinión, Dios cambia de opinión, hermano. A veces lo más increíble que hay gente que dice, para Dios no es nada imposible, pero Él no puede cambiar de opinión. Acá entonces sí hay algo que Dios no puede hacer. Si Dios no puede cambiar de opinión, entonces hay algo que Dios no puede hacer. Entonces, sí hay un límite para Dios. Pero no, hermano, si Dios quiere cambiar de opinión, Dios puede cambiar de opinión. ¿Qué hizo con Ezequiel? Cambió de opinión. Y lo hizo con verdes en la palabra. No puedo ir a recordarme todas las historias, pero hay bastantes historias, hermano. ¿Vale, hermano? Amén. O sea, hay bastantes porciones. Vuelvo a repetir, Dios no te obliga a nada. Por Él prepara la cena. Roboam pudo tener, hermano, un futuro distinto. Pero él eligió el pecado. Él eligió el mal consejo. Y entonces se derrama el juicio de Dios y se cumple la profecía que se le dio a Salomón. Ok, ya vamos terminando. Venga, grupo, le vamos a poder ir pasando.
punto C, la historia de los varios reinados, capítulo 13 hasta el capítulo 36, desde Roboam hasta Sedequías, se encuentran todos estos reinos, hermanos, de estos reinados, usted los puede estudiar. Sedequías fue el último rey de Judá. Él fue puesto en el trono por Nabucodonosor, rey de Babilonia, se rebeló contra Babilonia, y entonces esto causó que Nabucodonosor vino y destruyó a Jerusalén, sacó los ojos de Sedequías y lo llevaron encadenado a Babilonia, donde murió en la cárcel. Este fue el último rey de Judá. Y entonces, Segunda de Crónicas termina con mucha esperanza, que es el decreto de Ciro, el rey de Persia. Capítulo 36, versos 22 al 23. Miremos que a pesar de los juicios de Dios, se sigue manifestando la gracia de Dios. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que después de 70 años iban a volver a Jerusalén, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Aquí tenemos un gentil reconociendo al rey de Israel. Fíjense nomás, hermano. Tiene a un gentil reconociendo al rey de Israel. El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Que nadie entre vosotros, de todo su pueblo, sea Jehová Dios con él, y suba. Y entonces Israel comienza a volver a Jerusalén. Puestos de pie. Y vemos como la gracia de Dios, hermano, nunca le falló al pueblo de Dios. El pueblo de Dios le falló a Dios, pero la gracia nunca falla, hermano. Dije, la gracia nunca falla. La gracia nunca falla. Usted y yo le vamos a fallar, déjeme decirle que sí. Tienes que tener el deseo de no fallarle, pero le vas a fallar, hermano. Pero su gracia jamás te fallará. Y yo creo que por esa gracia debemos alabar a Dios. Que por esa gracia debemos de servir a Dios. Que por esa gracia debemos de buscar a Dios. Vamos a terminar alabando al Señor. Si gusta pasar al altar, ¿por qué no pases al altar? Amén. Hay que bendecir el nombre del Señor y agradezcámosle por su gracia. Adorémosle por su amor. Busquemos de su presencia. Provoquemos la nube en la gloria de Dios. Algo está cayendo aquí.